Nosotros ahora estamos aquí en esta facha nueva, ¿no? Exhibiendo nuestro pequeño closet eh, para, en el marco de la celebración de nuestro arribo a un nivel epistemológico para desarrollar una propuesta, porque es nuestra intención, porque hay una intencionalidad clara. A mucha gente no le gusta la fenomenología porque esta descarta de plano todo precepto y la filosofía es un precepto. Es decir, cuando un filósofo va a analizar la historia, siempre lo va a hacer desde el punto de vista de Hegel, desde el punto de vista de que él es antiaristotélico o quiere recuperar a Aristóteles o es marxista o es liberal o cualquiera de los o, pero no va a revisar la historia como simple ser humano, o sea, como simple ser, como simple ente, ¿no? Se supone que el ente sea lo particular del objeto y el ser aquello que tenemos en común entre los entes. Entonces, por esa clase de lógica tú te montas, derivas y entras en un onanismo, o sea, en una masturbación. Esa masturbación le sirve a aquellas personas que tienen un estatus, ya claro, o sea, son profesores de la universidad, viven de algo y quieren divertirse un rato tripeando de filosofía, porque eso es un tripeo, es como un vacilón, pero no es cierto. La filosofía conduce y dirige. Cuando Hegel se sentó a escribir, veía la necesidad urgente de organizar en el pensamiento la historia y de que éste tuviera aplicaciones, sobre todo en la estética, en la interpretación estética. Hegel es uno de los grandes hombres primero que descubre la importancia del arte en la política y va a estudiarla. Y luego se va a manifestar a lo largo de todo el siglo XX que el arte moviliza o desmoviliza gente a través del cine, a través de la música. Los gerentes van a utilizar artistas, como ya hemos hablado, para vender discos y para introducir determinados mensajes. Y es por eso que uno ve entre los años 70 y el año 80 un cambio entre lo que era la influencia de aquel movimiento llamado contracultura a una estética y una sociedad basada en el disco music, la salsa erótica, la pornografía y eh, los juegos de video. No es que estas cosas sean malas. En fenomenología no existe lo malo y lo bueno. Solo hay fenómenos. Estas cosas en sí mismas, por contraste con lo que había anterior, va a significar que en el no menos, en lo que no ves, puedes suponer intencionalidades muy claras de hacer ese impasse entre una contracultura que tenía unas características muy determinadas, una contracultura que se contabilizó en números en el Festival de Gusto, ¿no? Ya estamos dando el paso a explicar una propuesta, tenemos toda una base epistémica, no estamos hablando de conspiranoia, estamos haciendo asociaciones pertinentes, relevantes, coherentes y cohesivas. Y lo estamos haciendo con una forma y una manera bien diferenciadas una de la otra. Es decir, se está aplicando una técnica que es algo más claro y más tangible que el método. El método hegeliano, cartesiano y hasta el del mismo Kant, que da origen a la fenomenología, son una cosa. Ahora, Argimiro Sena está aplicando una técnica, le está incorporando a la fenomenología la noción de técnica, de tesne, que es el origen de la palabra arte. Como acabamos de decir, Hegel es el primero que descubre la importancia del arte, ¿no? Pero para la gente que dice que hablo de manera complicada, observa el arte y la influencia que tiene en tu vida. Y más nada, no tienes por qué confundirte. Lo que sí no puedes es caer en estar oyendo filósofos que van es a meterte en una masturbación sobre si la verdad o no la verdad, o el ser,
o el ser evolucionó, el Dasein ser ahí. Sí, ser ahí, qué genial. ¿Genial qué? ¿Qué fue lo que hizo Heidegger? O sea, hay que preguntarse los lugares comunes de la filosofía. ¿Qué coño fue lo que hizo Heidegger? Nada. Que sea importante para todos esos huevones filósofos que necesitan un estatus. No, ustedes me van a disculpar, está haciendo mucho calor en esto. Demasiado calor. Hemos conseguido el tiro de cámara ideal por fin. Aunque ahí no voy a salir haciendo ejercicio. Pero ya no hace falta. Entonces, que se queden los admiradores, ¿eh?, de Heidegger y de Nietzsche en su masturbación mental admirándolo. Nosotros necesitamos hacer filosofía para entender nuestro contexto y resolver situaciones. Porque eso es lo que hacen los muy vilipendiados por la academia, autores de autoayuda, pero resuelven su plática y resuelven sus cosas. No tiene nada de malo. El problema está en que se queden en eso y entonces terminan alienando a un montón de gente por la falta de un compromiso en el plano general. Entonces la técnica que vamos a aplicar aquí es, una vez que hemos adquirido una noción del plano general de la filosofía, sabemos qué es masturbación y qué no, y qué de todo eso masturbatorio nos sirve, porque por supuesto que el Dasein de Hegel va a servir, va a resolver la relación entre la causa y el efecto de manera mejor que Hegel, o sea, de manera más clara que Hegel. El ser se mueve y transcurre, y la llamada dialéctica como motor, gracias a Heidegger, se va a comprender de manera mucho más clara, y eso tiene mucho que ver con la influencia del señor Husserl, que descubre que el fenómeno es una experiencia, no una deducción, y que ese fenómeno y que nuestra intuición puede penetrar hacia ese noumeno, que es simplemente aquello que suponemos. Es decir, si estamos sentados en un carro, el fenómeno es el volante, el asiento y el hecho de que éste se desplaza sobre una carretera, porque eso es lo que estamos viendo. Pero el motor no lo estamos viendo. Si nosotros vamos a ver el motor, el carro está estacionado, así que ya estamos viendo un motor, no viendo un carro. Esa es la cuestión de la fenomenología. El fenómeno del carro es el que vives cuando este está rodando. Y el motor es algo que supones porque en algún momento lo viste, pero él no lo estás viendo. Entonces ese motor y esa combustión que puedes deducir de ese poquitico de gasolina que entra dentro del pistón y rebota, ese es el noumeno. Así de sencillo. Entonces ese noumeno lo puedes llegar a él por haberlo vivido, por haberlo visto en algún momento cuando el carro estaba estacionado, y puedes llegar a él también por suposición de que te lo dijeron sin que tú lo hayas visto, porque lo viste en un gráfico, lo viste en un tutorial en internet. Pero también se puede llegar a ese noumeno por intuición, y eso es extraordinario, porque ahí es donde ya la fenomenología rompe su diferencia con la religiosidad y hasta con el esoterismo en sí misma. Es decir, no son más que diferentes formas que te ayudan a interpretar aquello que no conoces. Por supuesto que tanto en la filosofía puedes terminar en masturbación como puedes terminar en masturbación en la religión. Es decir, puedes terminar adorando a un Dios que termina no sirviéndote para nada, sino más bien justificando tus bajezas humanas. Y eso ya es otra cosa. Por lo pronto vamos a dejar claro que esa intuición, si haces asociaciones apresuradas y no practicas el EPOG o la simple suspensión del juicio, no sabes practicar suspender el juicio hasta que tienes datos, caes en conspiranoia. ¿Qué es la conspiranoia? Asociaciones apresuradas que todavía no tienen relevancia. Así de sencillo. Eso es conspiranoia. Entonces, para nosotros comprender cómo fue el impasse entre un fenómeno tan interesante como fue la contracultura, que había entre los años 60 y 80, que marcaban una clara revolución en todos los sentidos, sexual, tecnológica, espiritual, las religiosidades estaban cambiando y se estaban transformando en sí mismas, se estaba hablando de transformarlas en lugar de oponerse a ellas. Se revolucionó al mismo Hegel, o sea, ya no había una dialéctica como tal, no es una tensión de contrarios,
¿no? Sino que ahora, ok, tú eres contrario, perfecto, bueno, quédate allá, vamos a mantenernos en la distancia prudencial, pero vamos a estudiarnos y a relacionarnos. Todo eso se estaba planteando en la contracultura. Y eso implicaba empezar a alejarse del principio industrial que hemos hablado en los videos anteriores, de resolver el problema, la paradoja que hay en la curva siempre ascendente del positivismo, o sea, que siempre me voy a evaluar y mi existencia y mi identidad está en una curva ascendente de apropiaciones, de todo, de crecimiento en general, crecimiento de indicadores, que es lo que va a regir a las transnacionales y a las empresas y se constituye en un grave problema porque es un mundo que tiene límites. Y ese grave problema lo estamos viviendo, ¿no? Ahora con la pandemia. No es mera habladera de huevonadas, no es mera filosofía de crecer, el Dasein, esto, el ente, que es el ente, oh, qué interesante. La nada, oh, la nada es el ya no sé. Como cuando uno oye a Darío Stransky, que cosas interesantes, pero que tú terminas, si de verdad eres de una clase que ellos llaman y que puede tender a llamarse desde el punto de vista liberal y marxista baja, pero que en realidad es la clase de diversidad, en la que tienes que resolver, estás resolviendo, estás viviendo, estás pensando, estás siendo trascendente todo, pero también estás resolviendo. Si no eres una masturbación mental en la que te están pagando por distraer a la clase media, eso en algún momento tienes que preguntarte para qué coño sirve. Entonces, ¿para qué sirve esta investigación que estamos haciendo? Para conocer nuestro contexto y de verdad llegar a qué cosas hay ocultas sin caer en conspiranoia, sin caer en asociaciones apresuradas que se caracterizan porque tampoco resuelven. En algunos casos predicen, pero no resuelven una propuesta de qué hacer. La propuesta la tenemos y he asumido, se llama Cultura Silvestre, y he asumido estos videos para irla explicando progresivamente, de manera que algunas personas la entiendan y entiendan por qué funciona y no deja de atender ni los orígenes, ni una noción del ser, ni nada de eso, pero no se va a quedar ahí porque eso es una masturbación. O sea, lo que hizo Heidegger tiene cierto nivel de importancia, cierto. Es considerado muy importante por la masturbación mental, el cliché y el fetiche de los filósofos que a final de cuentas son mantenidos por el sistema capitalista, como mi amigo Manuel, allá en España, que es toda tu pensión y todo eso de lo que tú vives, tus pepas, tus comidas y todo te lo paga un sistema capitalista en contra del cual estás. No atender esa contradicción, hoy por hoy, para Argimiro Cerna y para la cultura silvestre, es muy lamentable de parte de Han, de todos los, de Slavoj Zizek, de todos los filósofos que pretenden hablar simplemente de filosofía y no hacer una propuesta. Señores, a ustedes los mantiene el capitalismo y es lo que ustedes critican y los mantienen para que los critiquen porque de esa manera distraen a un montón de gente. No es lo que vamos a seguir haciendo aquí. Seguiremos en los próximos videos enfocados en el análisis de qué pasó. Ya hemos creado una base, revisamos Kant, revisamos Husserl, ya sabemos que estamos basándonos en fenomenología dentro de una escuela académicamente aceptada. Podemos hablar de todos los conceptos que ustedes quieran, pero no voy a quedar masturbándome ahí como que si eso fuera muy importante, porque no lo es. Más importante es un odontólogo que sabe arreglar los dientes, un albañil que sabe hacer una, de verdad, con buena técnica, una pared. Y aquí nosotros tenemos que manejar buena técnica, como el albañil que sabe manejar una cuchara y no se le cae la mezcla, porque supo hacer la mezcla y la hace bien y la pared no se te va a caer. Aquí vamos a manejar una buena técnica para resolver, sin que por eso hayamos dejado de tratar a Parménides, a Heráclito, a todos los presocráticos y su búsqueda de los orígenes, porque de ahí parte el pensamiento. Pero de ahí parte. No quiere decir que sea más importante que lo que después va a hacer Aristóteles, ayudando a clasificar y a pensar y a ordenar el pensamiento en medio de las múltiples supersticiones que quedan durante todo el medioevo, que Nietzsche y, y todos estos supuestos adolescenticos revolucionarios mantenidos por un sistema, porque Nietzsche era un mantenido, al final de cuentas. No se sabe qué coño trabajó, igual que Marx.
van a dedicarse a criticar a un Aristóteles que a final de cuentas aportó las herramientas para poder ir cohesionando una cultura llena de diversas influencias, muchas de ellas bárbaras y salvajes que no pueden ser defendidas. Entonces, atendiendo la gran paradoja que somos de querer vivir, querer crecer, querer alimentarnos, querer tener más, vamos a tener que llegar a eso, a lo que ya se llegó en la contracultura. Y la cultura silvestre no es más que la contracultura, pero con las incorporaciones necesarias producto de este tiempo que ha pasado, que donde aparecen otro montón de nuevos elementos, como estos mismos videos, y las condiciones han cambiado, y además hay que revisar aquella gran ingenuidad que hubo para no cometerla, ¿no? Para estar más claro, porque hubo una gran ingenuidad, y revisar lo que pasó ahí. Entonces eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Por qué de la contracultura de los años 60 y 70, esa propuesta que iba creciendo, aumentando sin necesidad de publicidad, iba aumentando en número, aumentó desde el Festival de Monterrey 30.000 personas a 7.000 personas en el Festival de Gusto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, ya nosotros sabemos que una de las cosas que pasó ahí fueron las tarimas y el efecto extraordinario estudiado en el mismo Nietzsche, gracias al mismo Nietzsche. Manuel, ¿tú qué piensas que las transnacionales no se basaron en el estudio de Nietzsche? Estudiaron lo que Nietzsche hace con la filosofía y la influencia que Nietzsche tiene, que logra evitar la epistemología y la trascendencia gracias a la sonoridad de su discurso, y montaron a un montón de carajos con talento en unas tarimas, y gracias a eso se distrajo a la gente de la profundidad del discurso.